Buenos días. Hoy día estamos celebrando la Pascua. Es una pena porque Bolivia está en cuarentena y no podemos celebrar la Pascua en la iglesia como siempre lo hacemos. Por eso queremos pedir también, al final de este tiempo, vamos a tener la Santa Cena y queremos pedir, si tú quieres participar de la Santa Cena, que tenga ahí en tu casa el pan y el vino, para que al final de esta enseñanza, que es sobre el verdadero significado de la Pascua, podamos celebrar la Santa Cena. Después que Adán y Eva pecaron, comieron el fruto prohibido, cayeron en pecado, Dios dijo que de la simiente, de la semilla de la mujer, nacería uno que pisaría la cabeza de la serpiente, que es Satanás. Y nosotros vemos, mucha gente pregunta, pero si Dios supiera que Adán y Eva iban a pecar, ¿por qué lo puso igual en el paraíso? Dios sabía que Adán y Eva iban a pecar. Dios sabía que el pecado iba a entrar en el mundo. Y es por eso que el plan de salvación, el plan del cordero inmolado que debería ser sacrificado, el plan de mandar a su Hijo unigénito para morir en la cruz por ti y por mí, no fue un plan B, no fue un as bajo la manga. Dios nunca tiene plan B, porque Él conoce todo el futuro. Todos los planes que Él hace es el plan A. Nosotros podemos ver eso en 1 Pedro capítulo 1, del versículo 18 al 20, que dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestro Padre, no con cosa corruptible como con oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Entonces nosotros vemos que Dios, antes de fundar el mundo, antes de fundar el universo, ya sabía que el hombre iba a caer en pecado. Y es por eso que el plan de salvación ya estaba preparado desde antes que Él hiciera todas las cosas. Pero ¿por qué Él nos puso acá? Dice la palabra, por amor de nosotros. Lo primero que Adán y Eva hizo después de pecar fue cubrirse con hojas de plantas. Pero aunque ellos cubrieron su cuerpo, aún así ellos se sentían desnudos. ¿Por qué? Porque la desnudez es el pecado. Es el pecado. Pero ahí nosotros vemos en Génesis que Dios fue y Dios cosió la ropa para ellos y les entregó. Génesis 3:21 dice: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y lo vistió. Entonces no fue el hombre que se le ocurrió y decir: yo voy a matar un animal, voy a sacar su cuero y voy a hacerme ropa. Esa enseñanza vino de Dios, porque eso iba a cubrir su desnudez. Nosotros podemos ver que también cuando Dios dijo, Génesis 2:17, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Esa palabra ciertamente no es quizás morirás. Esa palabra ciertamente es con seguridad morirás. Pero cuando Adán y Eva pecaron, fueron echados del paraíso. Y no que comieron la fruta prohibida y al instante cayeron muertos. Entonces la pregunta es, ¿Dios habló lo correcto? No. Sí, Dios habló lo correcto, porque a través de Adán y Eva entró la muerte a todo el mundo, pero más que todo muerte espiritual. Nosotros podemos ver en Génesis 5:5 que Adán murió de vejez. Adán no murió envenenado por la fruta que comió en el paraíso. Él murió de viejo, de anciano. Él murió con 930 años. Casi 1000 años vivió Adán. Pero ¿qué fue lo que murió Adán cuando pecó? ¿Qué fue lo que murió en Adán cuando él pecó? Porque Dios dijo, ciertamente morirás. Con seguridad morirás.
¿Qué fue lo que murió en Adán? Murió su relación con Dios. Murió la parte espiritual que él tenía en el paraíso, que él podía comunicarse con Dios. La Biblia dice que Adán caminaba en el paraíso y él hablaba con Dios. Pero esta ligación entre él y Dios murió con el pecado. Es por eso que en 1 Corintios 15, versículos 21 y 22 habla que por cuanto la muerte entró por un hombre que fue Adán, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Como así en Adán todos nosotros morimos, también a través de Cristo, que es comparado el segundo Adán. Aquí en 1 Corintios habla que nosotros podemos ser vivificados y tener vida nueva. 1 Corintios 15, 45 dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y el postrer Adán, que es Jesús, espíritu vivificante, porque Él es el que puede vivificar nuestro espíritu. Él es el que puede volver a hacer que nuestro espíritu entre en una relación íntima con Dios. En el versículo 47 dice, el primer hombre es de la tierra, Adán, y el segundo hombre, que es el Señor Jesús, es del cielo. Jesús tuvo que morir por nosotros, primeramente para perdonar nuestros pecados. En Mateo 1, 21 dice que Él vendría y perdonaría nuestros pecados. Perdonar nuestros pecados en primer lugar. ¿Para qué? Para restaurar nuestra relación con Dios a través del Espíritu Santo. Nosotros podemos ver que ese ritual de un sacrificio viene desde Adán, desde que el hombre cayó en pecado. Cuando Dios hizo la ropa de piel, tuvo que matar un animal para vestir su desnudez. Significa que alguien derramó su sangre, alguien tuvo que morir. Nosotros vemos también que ese sacrificio siguió. Caín y Abel. Nosotros podemos ver acá en Génesis que aconteció que andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, que era un cordero. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y ahí, debido a eso, Caín tuvo envidia de su hermano Abel y lo asesinó y lo mató. Aquí nosotros podemos entender que ese sacrificio no podía ser lo que nos dé la gana. Ese sacrificio tenía que ser un cordero. Y antes de que fuera instituida la ley de la Pascua, la ley de sacrificar un cordero, muchos anteriores a eso sacrificaron y ofrecieron cordero en sacrificio a Dios. Entre ellos está Noé y está Abraham. Y en la parte de Abraham algo me llama la atención, que en Génesis capítulo 22, Abraham llama a su hijo y Dios le dice así a Abraham. Dios le dice que él fuera y ofreciera en sacrificio a su hijo Isaac. Pero nosotros podemos ver así, que aquí dice muy claro en la Biblia, en Génesis capítulo 22. Aconteció después de esta cosa que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único hijo, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Versículo 5, entonces dijo Abraham a su siervo, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos al talí, y adoraremos, y volveremos a vosotros. Abraham es considerado el padre de la fe, porque cuando Dios le dijo eso, él dijo, volveremos a vosotros. Él estaba hablando de él, Isaac su hijo. Y él fue y tomó a Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío.
Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Aquí nosotros podemos ver que antes de la ley ya el pueblo sacrificaba un cordero. Ellos ya sabían de un cordero que vendría, que debería ser sacrificado para cubrir el pecado. Él respondió a Abraham, Dios se proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, compuso la leña, ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió a Abraham su mano, tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extienda tu mano sobre el muchacho, ni le haga nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí en su espalda un carnero trabado en un zarzal por su cuerno. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Lo ofreció el cordero en holocausto en lugar de su hijo. Y le llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá, Jehová Jireh. Y nosotros vemos como hoy día, en esa época de cuarentena, en que hay falta de alimento, hay mucha necesidad, mucha gente diciendo Jehová Jireh, Jehová proveerá. Y eso es correcto, porque Dios como Padre, Él es un Padre que provee, Él es un Padre que provee la necesidad de sus hijos. Pero la primera vez que el nombre de Dios fue conocido como Jireh, el que provee, fue el día que en lugar de morir, Isaac proveyó un cordero para el holocausto. Y aquí es la primera figura para ti, para mí, de que Dios enviaría un cordero para morir en aquel lugar por ti, por mí. Y ahí nosotros vemos cuando Juan Bautista dice, he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todos los sacrificios anteriores a Jesús no quitaban el pecado del mundo, solamente cubrían el pecado. Ahora, ¿cuál es la diferencia de los sacrificios anteriores a la Pascua y el que vino a través de la Pascua? Porque todos los anteriores ofrecían un sacrificio en libertad. Primeramente, siendo libres. Segundo lugar, en cualquier día, un día cualquiera, ellos podían levantar y sacrificar. En gratitud a Dios, un cordero, como le comenté, desde Abel, Abraham, Noé. Cuando Noé salió y el agua se bajó, él sacrificó también. Nosotros vemos cuál es la diferencia. Porque en la Pascua ellos estaban en cautiverio, estaban como esclavos. Y en segundo lugar, cuando fue la Pascua, Dios determinó un día específico del año para que se celebrara la Pascua perpetuamente. Es por eso que hasta hoy celebramos la Pascua. Ahora, ¿qué significa Pascua? ¿Cuál es el verdadero significado de la Pascua? La Pascua no es un conejito que tiene huevos de chocolate. Para empezar, un conejo no pone huevo y peor de chocolate. Es una distracción que Satanás viene a traer para que los niños se distraigan y no entiendan el verdadero significado de la Pascua. Así como en época de Navidad pone a Santa Claus o Papá Noel para distraer distracción al verdadero significado de la Pascua, para traer distracción al verdadero significado de Navidad. La Pascua en hebreo significa Pesaj. Pesaj es la palabra en hebreo que significa pasar por encima. Y nosotros podemos ver aquí en Éxodo capítulo 12. Abra su Biblia en Éxodo capítulo 12 y tú vas a entender un poco. Aquí habla de la Pascua, la institución de la ley de la Pascua.
Aquí nosotros vemos que Dios pone un día determinado. No se podía celebrar ese día el sacrificio en cualquier día que le dé la gana. Aquí dice el Señor, Éxodo 12, versículo 3. Hablad a toda congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, era el mes de Nisan, el 10 de Nisan, tómense cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Versículo 5, el animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Tenía que ser guardado hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. El cordero debería ser recogido el día 10, guardado 4 días en observación para ver si no tenía ningún defecto, y el día 14, 4 días después de haber sido encerrado, debería ser sacrificado en una hora específica, en la tarde, dice la palabra del Señor. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los postes de su casa, en la entrada de su puerta, dice acá. Y el versículo 11 dice, y comeréis el cordero ceñido vuestros lomos, vuestro calzado con pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Versículo 12, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. La sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros. Pascua, Pesaj. Pasar de vosotros, dice, y no habrá en vosotros mortandad, dice la palabra. El versículo 14, y este día será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. El versículo 21, y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y le dijo, sacad y tomad corderos por vuestra familia y sacrificad la Pascua. Y tomad un manojo de hisopo, mojadlo en la sangre que estará en el hebrillo, y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que está en el hebrillo. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de la casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel, en los 2 postes de la puerta, pasará Pesaj, Pascua, pasar por encima, pasará Jehová aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestra casa para herir. Guardaréis esto por estatuto para vosotros, y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. El Señor está diciendo que este rito de la Pascua debe ser guardado. Y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito, padre? ¿Qué es este rito, papá? ¿Qué nosotros hacemos? Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto y libró nuestra casa. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Aquí nosotros vemos que en la Pascua el Señor estipuló un día preciso para que pudiera ser celebrado. Y cuando sucedió eso, nosotros podemos ver en primer lugar acá, que aquí cuando habla así, capítulo 12, versículo 6, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará en singular. ¿Acaso no era un cordero por familia? Entonces aquí debería decir, y los inmolarán todo el pueblo al mismo tiempo en la tarde. Pero aquí ya habla en singular, porque aquí habla de un cordero, un solo cordero.
que es Jesús. Cuando Juan Bautista reconoció a Jesús y lo miró por primera vez, lo apuntó y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquí habla de un cordero, no habla de miles de corderos que iban a ser sacrificados ese día de la Pascua. Habla del Cordero de Jesús que iba a venir a morir por nosotros. Aquí hay algo muy importante también. Cuando habla del día 10, cuando nosotros vemos en la profecía de Daniel capítulo 9, no me da tiempo de explicar esa profecía ahora, pero ahí estipula un día, un año, un mes, un día y una hora exacta. Y esa profecía se cumplió exactamente en el año, mes, día y hora en que el Cordero fue sacrificado, que fue Jesús. ¿Por qué? Porque el día 10 de Nisan, en el año de Jesús, cayó el domingo. El domingo fue el domingo de Ramos. ¿Qué sucedió el domingo de Ramos? Todo el pueblo reconoció a Jesús como su Señor. Y decía, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana, hosana. Bendito el que viene en nombre de Dios. Lo reconoció como Señor. A partir de ahí, por 4 días, los sacerdotes estuvieron buscando ocasión para culpar a Jesús. Y no encontraron ocasión. Tanto que en el juicio de Jesús, Dios le dio un sueño a la esposa de Pilatos. Y ella cuando despertó le dijo a Pilato, no haga ningún mal a Jesús, que estaba encerrado. ¿Por qué? Porque he soñado toda la noche que Él es puro, que Él es santo. Y Pilato, aún así, para agradar al pueblo, lo hizo como todos los políticos, lavó su mano y preguntó al pueblo, ¿a quién liberaremos? Pero Pilato miró y dijo en el juzgamiento, Pilato era el que podía juzgar a Jesús, le dijo, no, yo no veo falta en Él. Pero por agradar al pueblo dijo, ¿a quién suelto? ¿A quién libero? ¿Jesús o Barrabás? Y todo el pueblo dijeron, Barrabás. Jesús estuvo 4 días siendo buscado ocasión para encontrar una culpa en Él y nadie pudo encontrar una culpa en Jesús. Y en el día 14, en la tarde del día 14, ¿qué sucedió? Mientras los sacerdotes estaban sacrificando al Cordero Pascual, Jesús estaba siendo crucificado y Jesús estaba siendo muerto por tu pecado y por mi pecado. La Biblia dice, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Dios es justo. La Biblia dice, la paga del pecado es la muerte, pero el don gratuito de Dios es la vida eterna. Entonces, si la paga del pecado es la muerte, ¿cómo iría a venir alguien a pagar por tu pecado y por mi pecado solamente muriendo? Y eso fue lo que Jesús vino a morir por nuestros pecados. La Biblia dice en Zacarías 3, quitaré el pecado de la tierra en un día. Había un día estipulado por Dios, un día específico, que era el día en que Jesús iba a ser crucificado. La Biblia dice, este día fue preparado desde antes de la fundación del mundo, como ya hemos leído al principio en 1 Pedro capítulo 1, que fue preparado desde antes de la fundación del mundo. Jesús, en muchas ocasiones, Jesús hacía milagro y Él decía a la gente, no diga nada, porque mi tiempo aún no ha llegado. Nosotros vemos que Jesús sabía que había un tiempo estipulado para Él. Jesús vino a la tierra con una principal misión: morir por ti, por mí. Él vino a la tierra para ser colgado en aquel madero. Pero Jesús muchas veces dijo, aún no he llegado mi tiempo. Pero llega un momento que Jesús dice así, en Mateo capítulo 26, versículo 45, San Mateo 26, 45, y mire lo que dice acá. Jesús estaba con los discípulos orando en el monte,
Y aquí dice, entonces vino a su discípulo y le dijo, dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora. He aquí ha llegado la hora. Había una hora estipulada para que Jesús muriera. Jesús no pudo haber muerto en la cruz un año antes, ni un año después, ni un mes antes, ni un mes después, ni un día antes, ni un día después, ni una hora antes, ni una hora después. Había una hora estipulada por Dios. Y dice así, he aquí ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre ha de ser entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Y cuando fueron a agarrar a Jesús preso, Pedro sacó su espada, cortó la oreja de un soldado, y Jesús lo para, agarra la oreja, le pone al soldado, lo sana, le hace un milagro, y le dice así, en el versículo 53, ¿acaso piensa, Pedro, vuelve tu espada a su lugar? ¿Acaso piensa que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él me daría más de 12 legiones de ángeles? Dios pudo haber dado 12 legiones de ángeles. Nosotros vemos en la Biblia que un solo ángel en el Antiguo Testamento mató a 185,000 soldados. Un solo ángel mató a 185,000 soldados. Nosotros vemos en la Biblia en Apocalipsis que 4 ángeles van a frenar todos los vientos de la tierra. ¿Y qué haría 12 legiones de ángeles? Miles de ángeles defendiendo a Jesús, hubiera destrucción en la tierra. Pero aquí dice Jesús, ¿acaso piensa que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumpliría la escritura de que es necesario, de que así se haga, de que es necesario que Él sea crucificado en la cruz, que Él sufra por ti y por mí? El capítulo 27, versículo 45, dice así, que ya habían crucificado a Jesús, pero en el versículo 45 dice, y desde la hora sexta, aquí vuelve a hablar de una hora, la hora sexta la hora primera era 6 de la mañana, la hora sexta era mediodía. Y dice así, desde la hora sexta, desde el mediodía, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, que era las 3 de la tarde. ¿Se acuerda en la ley de la Pascua en qué horario debía ser crucificado, debería ser inmolado el cordero? En la tarde, había una hora estipulada. Versículo 46 dice, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabachthani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Yo le pregunto, ¿por qué en esa hora? Jesús dijo, por Padre mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Acaso Jesús le dijo eso a Dios cuando le estaban echando guasca? ¿Acaso Jesús dijo eso a Dios cuando le estaban poniendo corona de espina? ¿Acaso le dijo a Dios cuando lo clavaron? No, pero en ese momento, el momento en que tu pecado, mi pecado, fue colocado sobre Él, Él dijo, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Fue el momento más difícil en toda la vida de Jesús. El momento en que el Espíritu Santo se separó de Jesús. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que cuando Jesús murió, el Espíritu lo resucitó. ¿Por qué? El Espíritu no puede morir. No lo puede matar a Dios. Por eso que Dios tuvo que encarnarse y venir como hombre para poder morir. Pero aquí dice así, versículo 50, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Cuando habla aquí en el exacto momento que Jesús murió, el velo del templo se partió en dos. Jesús estaba diciendo, a partir de ahora, tú tienes potestad para entrar en el lugar santísimo, como habla en Hebreos, a cada día.
Tú puedes entrar en el lugar santísimo cada día. Tú puedes entrar en la presencia de Dios por el sacrificio de Jesús hecho en la cruz en aquel día, cuando el velo del templo se rasgó. Pero mire lo que sucedió más. Se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, resucitaron de los sepulcros. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Jesús, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Inclusive el momento que Jesús murió, aquí está la figura. Los muertos resucitaron. Cuando Jesús murió, también dio la potestad de que un día tú y yo podamos resucitar para con Él y vivir en la gloria y vivir en el cielo con Él. Nosotros podemos ver que Jesús habla: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Cuando el pueblo celebró la primera Pascua, vivía en cautiverio. Y la Pascua era símbolo de que ellos fueron liberados del cautiverio. Tú y yo también hemos sido esclavos del pecado. A través de la sangre de Cristo y de la ayuda del Espíritu Santo ya no somos más esclavos del pecado. Por eso no me gusta escuchar a alguien cristiano decir: pero todos somos pecadores. No, nosotros no somos pecadores, no somos practicantes del pecado, ya hemos sido libertados del pecado. Juan 8:36 dice: si el Hijo vos libertare, seré verdaderamente libres. Somos libres del pecado. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El pecado te separa de la gloria de Dios, pero dice: siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación, a quien Dios puso como pago por tu pecado, mediante la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto. Vuelve a decir aquí: pasar por encima, la Pascua, pasar por encima de tus pecados, olvidar tus pecados, echar en la profundeza del mar. Aquí lo dice así, en Isaías 53, en ese capítulo habla profundo que Él murió por tus pecados, por mis pecados. Pero ¿quién murió? No era un hombre cualquiera. En Juan capítulo 1, mire lo que dice así, en el libro de Juan, San Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1, dice así: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Aquel Cristo que murió no era simplemente un hombre criado, encarnado, era Dios. La Biblia dice que Jesús es Dios. Y Dios dejó su trono. Aquí dice así: este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, sin Jesús, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Versículo 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Aquí, mucha gente que está escuchando en ese momento, hacen lo mismo que hicieron cuando Jesús estaba en el vientre de la Virgen María, iba caminando y le decían: aquí no hay lugar para ti, aquí no hay lugar para ti. Y lo mandaban de posada en posada, hasta que llegó a una persona y él dijo: bueno, yo tengo un lugar, pero es el estábulo. El estábulo es el corral, un corral de animales llenos de estiércol. Y ahí es lo que ofrecieron para Jesús. Yo le pregunto: ¿tú qué tienes para ofrecer a Jesús? ¿La parte de tu estábulo? ¿O tú vas a dar tu corazón, tu alma a Jesús,
que es lo mejor para Jesús. Aquí sigue hablando en San Juan. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Él te dio la potestad. Si tú crees en su nombre, Él te da el derecho de ser hijos de Dios. Cuando mi hijo primogénito nació, yo fui a una notaria que era de la iglesia y cuando le pregunté el requisito para sacar su certificado de nacimiento, él le dijo, traiga 2 testigos, certificado de nacido vivo del hospital, y tú tienes que firmar el libro reconociéndolo como su hijo. Yo le pregunté, ¿su madre no tiene que venir? Él se rió y dijo, Daniel, no. ¿Acaso tú piensas que su madre duda que él es su hijo? ¿Quién tiene que reconocer al hijo? Es el padre. Eso sucede en la tierra. Pero con Dios es diferente. El versículo central del Evangelio de San Juan dice que Jesús vino para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces nosotros vemos que aquí dice que aquel que reconoce a Dios como Padre tiene derecho de ser su hijo. Dios quiere que todo el mundo sea su hijo, pero solamente serán aquellos que reconozcan a su hijo. En la tierra, el Padre reconoce al Hijo. Con Dios, Dios quiere que todos sean su hijo y tú tienes que reconocerlo a Él como Padre. Y aquí dice así, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Entonces cuando tú ves el Cordero de Dios que vino, ese Cordero no era cualquier persona, ese Cordero era el Hijo de Dios, no era solo hijo creado por Dios, dice que era Dios. Jesús es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Y Dios Padre, Dios. No son 3 dioses, es un solo Dios que habla la Biblia en 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y para terminar en Apocalipsis capítulo 5, mire, tú ves la figura del Cordero desde el principio de la Biblia hasta el final de la Biblia. Apocalipsis 5 habla el rollo y el Cordero. Y aquí habla el apóstol que escribe, dice, vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, vi en la mano derecha de Dios un libro escrito por dentro y por fuera y sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz diciendo, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar su sello? Y ninguno, ni el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro, ni siquiera mirarlo. Y aquí dice así, y le oraba yo mucho, porque no había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. San Juan le oraba mucho, porque él decía, el libro de la vida está en la mano de Dios, pero nadie lo puede abrir. Y si nadie lo puede abrir, yo no tengo un futuro en mi vida. Yo no tengo vida eterna. Pero aquí uno de los ancianos le dijo, no le ores. Y aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ¿quién era? Jesús, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado. Y aquí nosotros vemos aquel cordero de la Pascua, aquel cordero que fue estipulado para morir por ti, por mí, estaba delante del trono. Y mire lo que dice, y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaba un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro, de abrir su sello, porque tú fuiste, Jesucristo, tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua y pueblo y nación.
y nos has hecho para nuestro Dios rey y sacerdote, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría y la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y todo lo creado que está en la tierra, y sobre la tierra, y debajo de la tierra, y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Nosotros vemos en la Biblia, en el Antiguo Testamento, que Dios dice: yo soy uno, no hay salvación en otro, yo soy el único que trae salvación. Nosotros vemos en la Biblia que dice que Dios no permite que se adore a nadie. Dios no permite que se adore a nadie. Yo le pregunto, ¿por qué aquí Dios aceptó que inclusive los ángeles adoraran al Cordero? Porque el Cordero es Dios, como dice San Juan capítulo 1, el Verbo es Dios, y Dios aceptó la adoración porque el Verbo es Dios. No es que le fue dado el poder, no es que Dios cambió la idea de que a partir de ahí, bueno, a partir de ahora puede adorar a una persona más que va a ser parte de la Trinidad, que es Jesús. No, ese Dios era desde el principio el mismo. Por eso la Biblia dice que Él dejó su trono, dejó el cielo, dejó la gloria, dejó la adoración de los ángeles para venir y ofrecerse en sacrificio de muerte y muerte de cruz por ti y por mí. Y para terminar, yo quiero terminar haciendo un apelo. Yo quiero invitarte a que tú puedas hacer de todo tu corazón una oración, invitando a Jesús a entrar en su alma, a tomar cuenta en su vida. Repita conmigo si tú quieres: Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Te pido perdón por mis pecados. Yo te invito a entrar en mi vida, a cambiar mi vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Perdona mis pecados y ayúdame a andar en tus caminos. Ayúdame a serte fiel a ti. Y te agradezco por todo lo que tú has hecho por mí. En nombre de Jesús. Amén. Y para que tú puedas entrar en pacto también con Dios, la Biblia habla de la importancia del bautizo. Colosenses capítulo 2 dice así: sepultados con Él en el bautizo, el cual fuiste también resucitado con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Aquí compara el bautizo en mi vida, en tu vida, como el momento en que Cristo murió y como el momento en que Cristo resucitó. Y cuando tú haces eso, la justicia de Dios se cumple en tu vida. Y es por eso que dice así: y a vosotros, estando muertos en pecado, en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente para Él, con Él perdonando todos los pecados y anulando el acta de los decretos que había contra vosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces mire acá, el momento que tú te bautizas, siendo grande, creyendo en Jesús, porque la Biblia habla de dos requisitos para el bautizo: creer y arrepentirse. Cuando tú crees en Jesús, te arrepientes de tus pecados y haces un pacto. Aquí es el momento donde tú entras en el pacto con Dios, bautizándose. Y por eso que la Biblia habla que somos sepultados con Él a través del bautizo. Y el momento que tú eres bautizado, dice que el acta contraria que había contra ti, lo que había contrario, lo que el acusador Satanás había notado y era contrario contra ti, dice que fue anulada y clavada en la cruz. ¿Sabe qué significa? Hoy, 2020, año 2020, si tú aceptas a Jesús como tu Señor y Salvador y te bautizas, en ese momento tus pecados son llevados 2020 años atrás o 2000 no sé cuántos años atrás y son clavados en la cruz, porque Jesús es el que puede quitar
el pecado del mundo. Como habla en Zacarías, y quitaré el pecado del mundo en un día. Fue el día que Jesús murió por ti y por mí. En ese momento, si tú tienes el vino y el pan, nosotros vamos a celebrar la Santa Cena leyendo 1 Corintios capítulo 11, versículo 23. 1 Corintios capítulo 11, versículo 23. Y vamos a tener que hacer por este medio, porque por la cuarentena no podemos estar unidos en la iglesia. Aquí dice así: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. El pan simboliza el cuerpo de Cristo que fue partido en aquella cruz por ti y por mí. En ese momento quiero orar y bendecir ese alimento. Señor, quiero bendecir, Señor, el pan. Quiero agradecer porque tú veniste como el pan, como el maná, como el pan de vida, Señor, y fue entregado por nosotros, Señor. Y queremos agradecer en nombre de Jesús. Amén. Si tú tienes el pan en ese momento, puedes comer. Amén. Después dice: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced eso todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Esta copa, el vino o el jugo de uva, simboliza la sangre de Cristo. Simboliza la sangre de Cristo derramada en la cruz, la sangre de aquel cordero inmolado que habla en Apocalipsis 5, que Él es digno de recibir toda alabanza, inclusive de los ángeles, El día que tú llegues al cielo, el día que yo llegue al cielo, nosotros estaremos cantando cántico nuevo día tras día, diciendo: porque tu sangre, la sangre del Cordero, me purificó. La sangre del Cordero me limpió de todo pecado. La sangre que Dios encarnado vino a la tierra a derramar por ti, por mí, nos limpió de todo pecado. Señor, te quiero agradecer por tu sangre derramada en aquella cruz. Y queremos ser fiel. Queremos honrarte, Señor. Queremos honrar el sacrificio que tú hiciste por nosotros, Señor. Y queremos agradecer en nombre de Jesús. Amén. Si tú tienes el vino, puedes tomar en ese momento en memoria de Él. Amén. Que Dios le bendiga a cada uno de ustedes.